Para la psicología, la probabilidad es una estrategia que estipula el valor de la frecuencia con que se muestra el resultado de un ensayo en el que se conocen todos los resultados posibles. El empleo de procedimientos de cálculo de probabilidad establece su disposición para estimar o predecir eventos. Mientras mayor sea la medida de datos disponibles para deducir la posibilidad de un acontecimiento, más concreto será el producto calculado. Silva manifiesta que la mayoría de las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultado de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental, y proporciona la base para tomar decisiones acerca de la efectividad de un tratamiento terapéutico. Por lo mencionado anteriormente, es fundamental que los psicólogos tengan conocimiento de la teoría de la probabilidad. Ahora bien, después de describir la importancia de los modelos de probabilidad, pasaremos a definir la distribución binomial y normal. Antes de presentar la significación de la distribución probabilística, definiremos la concepción de variable aleatoria, misma que se fundamenta en términos de función y espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles en un experimento. Una variable aleatoria es todo conjunto de pares ordenados en los cuales no se repite el primer elemento. Por tanto, una variable aleatoria es una función tal que todos sus primeros elementos son puntos de un espacio muestral, es decir, asocia un número real y solo uno a cada suceso del espacio muestral de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si estará la mañana soleada, si no estará la mañana soleada. Los modelos de probabilidad adquiridos de la frecuencia relativa asociada a cada resultado posible de una variable aleatoria en la población general son distribuciones de probabilidad de la variable aleatoria. Existen dos tipos de distribuciones probabilísticas: la empírica, que se obtiene a partir de la observación y registro de datos en una situación real, cuando a cada valor de una variable discreta asociamos su probabilidad real, calculada a partir de los datos observados. Lo que se obtiene es una distribución probabilística empírica. La binomial se refiere a una distribución de probabilidad teórica y se constituye por todas las probabilidades esperadas, en el supuesto de que todos los eventos tienen igual probabilidad de ocurrencia y son sucesos independientes. La distribución probabilística más utilizada en psicología es la binomial. Esta es obtenida mediante los ensayos de Bernoulli. Este proceso debe cumplir tres condiciones. 1. El resultado debe ser solo 1. 2. La probabilidad de los resultados debe permanecer constante de ensayo a ensayo. 3. Los ensayos deben ser independientes, es decir, el hecho de que ocurra el evento A no debe afectar la probabilidad de ocurrencia del evento B. Los datos que se analizan en la investigación psicológica son de carácter continuo. Las distribuciones que se generan con este tipo de datos se conocen como distribuciones de variable continua. La distribución de variable continua más importante en los métodos cuantitativos es la distribución normal, que tiene forma de campana y su mayor frecuencia se encuentra en el centro y sus extremos son asintóticos. Sus características fundamentales son: es simétrica respecto a la medida. La media, la moda y la mediana son iguales. Si levantamos perpendiculares a la derecha e izquierda de la media de la distribución a 1, 2 y 3 desviaciones estándar, las áreas comprendidas bajo la curva serán respectivamente de 68.26%, 95.46% y 99.74%. Hay una familia de distribuciones normales que varía en función de los parámetros. Una aplicación de los estudios de la probabilidad la encontramos en la contrastación de hipótesis. Para ahondar en este tema, vamos primero a conocer ciertos aspectos sobre ellas. El objetivo general de toda investigación es recolectar datos descriptivos o probar hipótesis.
La hipótesis es una proposición o enunciado del investigador que puede ser puesta a prueba para determinar su veracidad. Lleva una forma de prueba empírica y puede dar como resultado ser verdadera o falsa. Cuando esta decisión se apoya en la probabilidad, se llama hipótesis estadística. Las hipótesis deben plantearse con extrema precisión y claridad y formularse en forma de frases afirmativas, aun cuando sean negativas. Esto para eliminar el grado de ambigüedad. Para su construcción se deben cumplir ciertos requisitos científicos, que son, 1, deben ser lógicas. El problema que se está estudiando debe ser deducible a partir de las hipótesis. 2, científicamente fundadas en la teoría disponible. 3, empíricamente contrastables. Todas las hipótesis deben contrastarse con la realidad para que sea posible hacer observaciones y o experimentos que las confirmen. 4. Poder explicativo. Debe poder absorber otras hipótesis y ser la que tenga mayor poder predicativo. Y por último, 5. Simples. La hipótesis debe tener el menor número de elementos o suposiciones no confirmadas. En su estructura matemática, la hipótesis tiene dos proposiciones. La hipótesis nula H subíndice 0, que es conocida como la hipótesis de trabajo porque a esta afirmación es a la que vamos a someter a contraste, es decir, a la que se le rechaza o no se le rechaza. La hipótesis nula niega la afirmación que plantea la hipótesis alterna. A la hipótesis alterna H subíndice 1 se le conoce como la hipótesis del investigador, porque esta afirmación es la que el investigador desea probar y se da por verdadera cuando rechazamos la hipótesis nula H sub 0. Como existe la probabilidad de error, tenemos que estimar la probabilidad de que eso ocurra. La contrastación o prueba de hipótesis es un procedimiento que se basa en la evidencia muestral y la teoría de la probabilidad. Consiste en establecer si las predicciones previstas por la hipótesis se confirman con los resultados de campo. En el primer paso se realiza el planteamiento de la hipótesis. Después, esta se coloca como hipótesis del investigador o hipótesis alterna H subíndice 1. Al final se formula la hipótesis nula H subíndice 0, que viene a ser la negación de la alterna. Planteadas H sub 0 y H sub 1, se procede entonces a contrastarlas. El segundo paso es el nivel de significancia. Se llama así a una diferencia significativa cuando su probabilidad de ser verdadera cae debajo de 0.05%. Esto se conoce de manera popular como nivel de significación 5% y se le denota por la letra griega alfa. Es la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis alterna. Por otro lado, tenemos el nivel de confianza, que se refiere a la confianza que debemos alcanzar para generalizar nuestro resultado o nuestra conclusión. Una probabilidad elevada nos dará la tranquilidad de que lo que hemos encontrado o concluido es cercano a lo real y no debido al azar. El nivel de confianza se expresa convencionalmente en porcentaje. Así, un nivel de confianza del 95% se corresponde con un nivel de significancia del 5%. Para el tercer paso, que es la elección del estadístico de prueba, se puede elegir entre pruebas paramétricas y no paramétricas. El cuarto paso corresponde al p-valor. Este es la probabilidad de equivocarse al aceptar la hipótesis del investigador como verdadera, es decir, la probabilidad de cometer un error. En el quinto y último paso de la prueba de hipótesis tenemos a la toma de decisión. El p-valor, al ser cuantificación de error, es solo un dato que nos ayuda a decidirnos a la hora de tomar decisiones basadas en la probabilidad. Cuando se trata de demostrar nuestra hipótesis alterna, la mejor forma es la estimación del p-valor. Una prueba de hipótesis es exitosa cuando la decisión se basa completamente en una prueba de significación que estima la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera.
Si el resultado no es significativo y P es mayor que 0.05%, se mantiene la hipótesis nula. Y si el resultado es significativo y P es menor o igual a 0.05%, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador o alterna. Ahora pasemos a comprender la relación que guarda el nivel de significancia con el azar. Cuando se habla de significativo en términos generales, se suele implicar que algo es importante, mientras que en estadística el concepto se refiere a algo probablemente cierto, no por azar. Es posible que el hallazgo de una investigación sea cierto, sin que sea importante. Cuando los estadísticos dicen que un resultado es altamente significativo, quieren decir que es muy probable que sea cierto. No necesariamente quieren decir que es altamente importante. Los niveles de significación indican la probabilidad de que un resultado se deba al azar. El nivel más frecuente que se utiliza para indicar que algo es digno de credibilidad es 0.95. Esto significa que el hallazgo tiene un 95% de probabilidades de ser cierto. Para comprender un poco más, hablaremos de los errores con los que nos podemos encontrar. Estos pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. Es posible cometer dos errores cuando se usa el valor de P para tomar una decisión. En primer lugar, es posible obtener un resultado significativo y, además, rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. A esta situación se le llama error tipo 1 y es un resultado falso positivo. Como opción, puede obtenerse un resultado no significativo cuando la hipótesis nula no es verdadera. En este caso se comete un error tipo 2, por tanto es un falso negativo. A las probabilidades de cometer errores tipo 1 y 2 suele llamárseles alfa y beta. Por lo general, para cualquier prueba de hipótesis, el valor de alfa es 5%. El valor de beta depende del tamaño del efecto de interés y el tamaño de la muestra. Con mayor frecuencia se habla del poder de un estudio para detectar un efecto de un tamaño específico, donde el poder es 1 menos beta. Un intervalo de confianza amplio es una indicación de un poder bajo. Es posible fijar beta eligiendo un tamaño de muestra apropiado. En otras palabras, se puede calcular el tamaño de muestra necesario para un estudio al tener una alta probabilidad de encontrar un efecto verdadero de una magnitud dada. Al contrastar cierta hipótesis, la máxima probabilidad con la que se está dispuesto a correr el riesgo de cometer un error de tipo 1 se le denomina nivel de significancia. Esta probabilidad se denota por alfa, se suele especificar antes de la muestra, de manera que los resultados no influyan en la elección. En la práctica es frecuente un nivel de significancia de 0.05 o 0.01, aunque se usan otros valores, como por ejemplo, si se escoge un nivel de significancia de 5% o 0.05 al diseñar una regla de decisión, entonces hay unas 5 oportunidades entre 100 de rechazar la hipótesis cuando debiera haberse aceptado. Es decir, se tiene 95% de confianza de que se ha adoptado la decisión correcta. En este caso se dice que la hipótesis ha sido rechazada en el nivel de significancia 0.05, lo que quiere decir que la hipótesis tiene una probabilidad de 5% de ser falsa. Con este amplio tratamiento de hipótesis y prueba de hipótesis se puede plantear una adecuada hipótesis de investigación, plantear a su vez las hipótesis estadísticas, la nula y la alterna, llegando a realizar en forma adecuada una prueba de hipótesis. La situación esperada en la realización de un experimento es rechazar la hipótesis nula, cuando se tiene la evidencia estadística para aceptar la hipótesis alterna. O por el otro lado, no rechazar la hipótesis nula cuando realmente no existe evidencia para rechazarla.
Sin embargo, existe posibilidad de cometer, como ya lo habíamos dicho, dos tipos de errores estadísticos cuando se realizan inferencias equivocadas de una prueba de hipótesis. Por un lado, cuando aceptamos la hipótesis nula, pero la situación verdadera era haberla rechazado o haber aceptado la hipótesis alterna. Entonces, estamos cometiendo un error tipo 2, en donde estamos aceptando que no existen diferencias, correlación o causalidad cuando en realidad estas sí existen. Este tipo de error estadístico se debe principalmente a falta de poder en la muestra cuando la población estudiada es reducida en número y por tanto no se pueden encontrar diferencias aún con las pruebas estadísticas inferenciales adecuadas. El otro error que se puede cometer es rechazar la hipótesis nula cuando esta es la situación verdadera, error tipo 1, en donde encontramos diferencias, correlación o causalidad cuando en realidad no existen. El hecho de cometer este tipo de error alfa en la práctica resulta, pudiéramos decir, grave, porque se puede suponer que se tienen diferencias terapéuticas con la administración de un tipo específico de tratamiento cuando en realidad estas no existen. En la matriz de decisión se ejemplifican estas relaciones entre rechazo o no de la hipótesis nula y la situación verdadera y los dos tipos de errores estadísticos. El subconjunto de valores con una probabilidad asociada pequeña, representada como alfa, se conoce como nivel de significación. Por lo tanto, los niveles de significación indican la probabilidad de que un resultado se deba al azar. Las variables son propiedades, características o atributos que se presentan de diversas formas o grados en las personas y que son el objetivo de una investigación. Para ejemplificar las variables aleatorias discretas y continuas, es necesario como primer paso definirlas conceptualmente. El concepto de variable aleatoria es definido por Silva 1992 con base en los términos función y espacio muestral, donde una función es el conjunto de pares de elementos ordenados en los que no se repite el primero, y el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles obtenidos de un experimento. Estos resultados pueden representar personas, números, objetos, entre otros. Por esto, las variables aleatorias son una función en la que todos sus primeros elementos son puntos del espacio muestral. Las variables aleatorias pueden ser continuas o discretas. Las primeras se caracterizan por tener un valor continuo observable entre dos valores y su distribución probabilística tiene forma de campana, donde la mayor frecuencia se observa al centro, mientras que las discretas solo pueden tomar un número finito de valores de números reales, donde su distribución, con base en su naturaleza cuantitativa, es binominal. Las variables discretas se utilizan en diversos ámbitos psicológicos, como en investigación y estadística, para clasificar a uno o varios sujetos en grupos de control o experimentales, principalmente para clasificar a los sujetos con base en ciertas características como el sexo, ya sea hombre o mujer, por presencia o ausencia de una conducta o síntoma específico, por niveles de concentración de drogas, por grupo sanguíneo, por el número de respuestas obtenidas mediante cuestionarios, instrumentos o escalas de medición, clasificación por edad, por los resultados de exámenes de laboratorio, por los niveles de signos vitales registrados, por número de hijos, por nivel socioeconómico, entre otros. Ejemplos de variables continuas se observan en los objetivos de investigación cuando se quiere conocer la frecuencia de algún constructo, durante la evaluación para medir la frecuencia de conductas, durante el tratamiento para conocer y verificar si está siendo eficaz aumentando la conducta deseada o disminuyendo la indeseable, como sería el rendimiento académico, el peso y la talla, el número de veces que se fuma, toma o presenta conductas de riesgo, por los valores de tensión arterial, glucosa, triglicéridos, colesterol, temperatura corporal,
etc. También son visibles estas variables al ubicarse temporalmente en el número de sesión en el que se encuentra dentro de la intervención. En la investigación experimental controlada, la observamos para conocer los tiempos de reacción ante diversos estímulos, entre muchos otros. La diferencia entre estas dos variables radica en que la discreta solo puede poseer un valor y principalmente se utiliza para clasificar a los sujetos por la presencia o ausencia de una característica o conducta, mientras que las continuas se utilizan para conocer la frecuencia de las variables observadas, por lo que puede tomar diversos valores.